nuevamente a su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Saade y hoy tenemos un importantísimo invitado, colega, politólogo, pero antes de presentarlo, los invito a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Para nosotros es muy importante que nos hagan seguimiento, ya sea en las cuentas de redes sociales, pero para mí es muy importante la de YouTube. No solamente con el hecho de suscribirse a nuestro canal de YouTube, sino el de comentar. Les puedo asegurar de antemano que va a ser un tema muy importante, controversial, interesante el que vamos a hacer a continuación y alentamos al debate en que en la caja de comentarios ustedes expongan sus dudas y observaciones. Hoy tenemos a un importantísimo invitado, amigo, colega, y tenemos varias cosas en común en materia politológica, histórica, pero para mí es un honor presentar a nuestro amigo politólogo Ricardo Tejeda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. Salud y paz para todos los televidentes que nos acompañan en esta jornada. Y hoy te traigo el tema de la desmitificación de lo que es la leyenda negra. Antes de preguntarte qué es la leyenda negra, bien, me gustaría que breve y sucintamente nos expongas cómo fue tu experiencia viviendo en las Filipinas, porque nuestros seguidores de Sala Situacional te recuerdan en nuestro programa en que nos expusiste sobre, desde allá, sobre las Filipinas y breve, sucintamente. Sí, eso fue antes de recortarme, por si no me recuerdan. Un corte de pelo distinto ahora. Mi experiencia en Filipinas la puedo describir de varias formas, pero me iré por lo políticamente correcto. Hay países que son principalmente receptores de inmigrantes, hay otros que no, que tienen una orientación turística, y hay otros que el extranjero deberá entender los niveles de bienvenida que tienen en el mismo. Yo de Filipinas que agradezco, mi esposa, la bienvenida de aquellos que sí me dieron una buena acogida y entender que la grama no siempre es más verde del otro lado. The grass is not always greener on the other side. Y aprendí en Filipinas sobre todo a valorar más mi país, porque una de las categorías más difíciles que puede tener una persona es la de inmigrante. Eso es lo que te puedo decir respecto a Filipinas y que se interprete como se puede interpretar. Ya tenemos entonces la oportunidad para hacer un tercer programa más profundo para que nos cuentes sobre tu experiencia del otro lado del océano. Hablaste sobre la leyenda negra, ¿no? Sí, la leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra y cuál es su impacto? La leyenda negra es un recurso no histórico, sino propagandístico dentro de la historia, que es desarrollado por los enemigos de España, en el momento en el que el Imperio Español, con una perspectiva de expansión y conquista, logra abarcar más territorios de lo que hoy conocemos como América. Y cuando digo América me refiero al continente, so pena de lo que puedan pensar nuestros queridos anglosajones. Ellos dirán las Américas en plural, ¿verdad? Y en todo ese mito, principalmente impulsado por Holanda, Inglaterra y Francia, y posteriormente adoptado y llevado hasta el día de hoy por los Estados Unidos, se vende una narrativa profundamente perjudicial para la percepción y autopercepción de los pueblos hispanos. Perfecto, hablaste de los pueblos hispanos y hay que recordar la importantísima actividad que tuvo España ya desde el siglo XVI, ¿verdad? Las unidades políticas territoriales que se hablaban en ese entonces eran de dos, ¿verdad? Los virreinatos y las colonias. Diferencias, Ricardo. Hay que entender que primero, antes que todo, cuando hablamos del Imperio Español, y pueden nuestros televidentes tal vez buscar el mapa de qué tan grande fue el Imperio Español en su punto más álgido, tenemos que diferenciarlo de la España de hoy. Porque hay personas que cuando escuchan estos temas históricos lamentablemente hacen ucronía, que es pensar y atribuir juicios de valor a situaciones pasadas en virtud de los valores de hoy en día. Entonces tenemos que hacerlo en base a la evidencia. Me dices, diferencia desde las ciencias políticas y tal vez desde el marco administrativo de la gestión pública para lo que era gestión pública o vamos a decir de la corona en aquel entonces, entre un territorio denominado virreinato o capitanía general o provincia de ultramar y una colonia. Sencillo. Los territorios como los virreinatos, capitanías generales que nosotros fuimos el laboratorio,
aquí en la isla de Santo Domingo, sobre todo y muy puntualmente en lo que hoy es la República Dominicana. Lo mismo pasó en Venezuela. Venezuela era un caso de una capitanía general. Mientras tanto, su contraparte vecino, que era Colombia, era el Virreinato de Nueva Granada. Nueva Granada, así es, y estaba el Virreinato del Perú, el Virreinato de Río de la Plata, Virreinato de Nueva España, que es lo Que que es hoy México. entendemos como México, más todo lo que le perdieron a Estados Unidos. No olvidemos esa Oh, parte, pero vamos allá. Esos territorios se consideraban como bien, sin valga la redundancia, otra parte más de España. Es decir, usted estar en cualquiera de los territorios de España se entendía que usted estaba en España. Y todos los que allí se encontraban eran súbditos de la corona. Versus una colonia que es un punto de extracción de recursos naturales que para ese propósito resulta y viene a ser el caso que tiene una población, la mayoría vinculada a esa actividad de extracción. Aunque en ocasiones, como fue el caso tal vez de los peregrinos que llegan a Estados Unidos huyendo de una persecución religiosa, pero cuando su metrópoli se percata, porque no fue algo causal, no fue enviado a, sino producto de, fue casual. La corona entonces empieza una extracción de recursos. Lo nuestro con España es causal. Da la casualidad que llegan aquí buscando la India, que no se le llamaba la India en ese entonces, las Indias Orientales. y el Zipango, que era el Japón, de ahí la confusión con Cibao, cuando ellos hablan con los nativos y van de isla en isla hasta que llegan aquí. Pero ellos estaban buscando expandirse, más allá de las rutas comerciales, estaban buscando expandirse. Se dieron algunas cosas aquí en el territorio, el primer encuentro, ¿verdad? Experimento, laboratorio, y quedan experiencias aprendidas para lo que siguió de la expansión ya en la parte continental. Que ojo, Jorge, esto es algo que lo dicen grandes pensadores de estos temas, como Iván Gatón. Nosotros veníamos siendo casi el portaaviones, en términos modernos, del Imperio Español, porque todas las paradas, antes de que La Habana tuviera mayor preponderancia, se hacían aquí, y de aquí iba la distribución hacia el resto del continente. Y otra cosa que mucha gente ignora es que Hernán Cortés vivió aquí, Francisco Pizarro pasó por aquí, Cabeza de Vaca pasó por aquí, Ponce de León pasó por aquí también. Y eso es algo muy importante de este proceso entender. ¿Será el punto obligatorio para pasar el resto de los virreinatos y capitanías generales del resto de América? Por una gran parte de la historia, hasta que se entiende que las corrientes de La Habana eran mucho más favorables, entonces se mueve hacia allá. ¿Podemos dividir a los actores internacionales o de los siglos pasados, de aquellos que apoyaban o que creaban colonias? Estos serían Estados Unidos, ¿verdad? Reino Unido, Francia, como lo comentaste al inicio, Portugal, Holanda, pero en el caso español solamente no se dedicó al tema de las colonias. No como la gente lo ha querido entender, porque fíjate qué tan fuerte es la leyenda negra, este recurso propagandístico. Hoy en día el concepto de colonia está tan engranado en estos temas históricos que a algunas personas les resulta imposible hablar del tema sin mencionar el concepto colonia. Y no pueden porque tenemos un problema en el manejo de las categorías, en nuestras ciencias sociales, en las ciencias políticas, en la economía. Les es imposible a veces procesar estas situaciones sin aplicar el concepto de colonia. Entonces, tú tratar de explicarle a alguien, mira, un territorio es un lugar donde estas personas son sujetos de pleno derecho de lo que, como teníamos el derecho de las Indias, propagado por una de las mujeres más importantes de la historia, Isabel la Católica, en 1512, en la que ordena que a los indígenas se les dé un trato igualitario porque eran reconocidos como súbditos de la corona, y se da el proceso del mestizaje, donde todo lo que sale de esa mezcolanza también es súbdito de la corona de pleno derecho, independientemente de las diferencias de clase, que eso es distinto, versus lo que vemos en los modelos de las colonias anglosajonas, donde se da una marginalización de un grupo ocupante, que vienen siendo los colonizadores, versus el grupo que encuentran allá. Y también las reglas de hipodescendencia y no mezcolanza, segregación total de los grupos étnicos. Y en el momento en el que usted se lleva de mezclarse, del mestizaje, por el concepto de hipodescendencia, usted se considera inmediatamente perteneciente a ese grupo que ellos veían como inferior a ellos. Es decir,
Si tú eras mestizo de nativo, ellos te veían como un nativo, no te veían como una mezcla. Si tú eras mulato, ellos no te veían como una mezcla, te veían como negro. Hasta el día de hoy eso incide en la psiquis y la socialización y la identidad racial que se tiene en Estados Unidos. Ellos le llaman la regla de una gota de sangre, one drop rule. Una gota de sangre de algo no blanco es suficiente para ti considerarte no blanco, entendiendo que el concepto de blanco no es muy viejo, es muy reciente y no es muy utilizado tal vez en la Europa mediterránea, como sí más en el mundo anglosajón. Hablaste un poco el tema del mestizaje, hablaste un poco también de la presencia de esa mezclolanza, ¿no? De lo que hubo en las Américas, sin duda alguna. Mitos y realidades sobre la esclavitud y el genocidio. Nosotros tenemos que señalar una figura histórica muy interesante que aportó a esto tal vez no de manera intencional, y fue Fray Bartolomé de las Casas, cuando hace sus denuncias, porque la gente cree que la propaganda es algo moderno y que solamente se logra en épocas modernas. No, 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 no. Si nos vamos al siglo XV, una de las primeras figuras que fueron víctimas de la propaganda negativa fue Vlad III Dracul, Vlad Tepes, de quienes sus enemigos húngaros y germánicos hicieron cortes en madera que se enviaban por todos los países con pequeños grabados históricos en los que decían que él comía pan bañándolo en la sangre de las personas. Drácula. Ese mismo, el histórico, pero el histórico, básicamente el padre de la patria de Balak en Rumanía. Ok. Y todo eso fue para denigrarlo. Y lo mismo pasa con España. Fray Bartolomé de las Casas hace esta serie de denuncias, no como fuente primaria, sino de cosas que le habían contado. Y eso poca gente sabe, que lo tomaron los holandeses para hacer una serie de grabados en contra de España, por la lucha religiosa, ¿verdad? Más la espinita que les quedaba en contra de España, porque recuerda que España en su punto más álido ocupaba territorios en lo que hoy es Holanda o Países Bajos, en Italia también, que de ahí viene el tema, que si Cristóbal Colón era genovés, si él era italiano, que si era judío sefardita, que si era español y posiblemente las tres cosas. Y ellos ese grabado lo distribuyen en todo el mundo protestante. Y ahí empieza el mito. Entonces, lo toman los ingleses y dicen, mira qué bien, España se está expandiendo mucho, pero vamos a enviar esto a todas las iglesias protestantes y también lo vamos a enviar a algunas católicas para que vean lo malos que son los españoles. Pero después lo toman Francia también y dicen, oh, sacre bleu, très bien. Y lo empiezan a tomar también y lo distribuyen por ahí. Y fíjate que la leyenda negra nos vende una España genocida, pero de manera intencional, que lo pensó, vamos a ir a matar a estos nativos. Los venden como intolerantes, vamos a hacer una persecución religiosa a la clara. Y cuando tú ves las estadísticas de la Santa Inquisición, murieron menos personas en la Santa Inquisición española que en las persecuciones de los tribunales protestantes en Salem y en otras latitudes también del mundo protestante. Interesante. Muy delicado el tema, muy controversial. ¿Por qué crees que en los últimos años el tema sobre el señalamiento, la mala estigmatización de España ha causado más revuelo? ¿Qué ha pasado en los últimos años que antes no pasaba? Bueno, ahí tendríamos que entrar en un tema un poquito más controversial. ¿Quién escribe la historia? Los ganadores. Entonces, nosotros hemos tenido varios procesos históricos en contra de España. Primero, cuando se empiezan a dar los movimientos independentistas en las Américas, recordando que todo esto era España. No es que metrópoli y colonia, como nos han querido enseñar en virtud de la leyenda negra, no, no. Que todo era España. O sea, si ustedes se lo imaginaran al día de hoy y seguiríamos siendo España, que Estados Unidos nada más eran 13 colonias en la costa este y todo ese otro territorio que tiene nombres en español, California, Los Ángeles, Florida San y demás, Francisco. San Francisco, todo eso era español. Imagínate lo que seríamos al día de hoy como unidad territorial. Pero las independencias se empiezan a dar en momentos en que España está débil y con varios frentes abiertos, en las ocupaciones napoleónicas en el siglo XIX, Importante. ¿verdad? Entonces hay un apoyo significativo de los enemigos de España en logística, en incitar a, estamos hablando propiamente de Inglaterra, de Francia y los mismos nacientes de Estados Unidos, y de ahí que casi todas nuestras historias tienen en común un grupo que se llama los afrancesados. Los ves en México, los ves aquí en República Dominicana, los ves en tu país, los ves también en Colombia hasta Argentina. Y también tienes los grupos pro-ingleses y los panamericanistas y los americanistas. No es casualidad. Ellos motivan esa separación.
casi dándose como una especie de guerra civil, si nos entendemos como que todos éramos España, entonces tienes una resistencia de los españoles americanos contra lo que ellos conciben como españoles peninsulares. Y esos ganadores escriben la historia. Entonces, para tú poder justificar una separación sediciosa, en algunos casos, así lo verían en ese momento, hay que irse a ese momento como lo vería el status quo, estos sediciosos, tienes que justificarlo. ¿Y cómo tú lo haces? Bueno, por restarle méritos a ese que te tiene ocupado, propagar esa leyenda negra negativa contra España y sentarla como base luego de que ganas. Entonces después en el siglo XX vienen otras personitas a escribir la historia. No es secreto que la mayoría de nuestros historiadores tienden hacia la izquierda. Entonces de ahí en nuestra izquierda, la de Hispanoamérica, se dan varios movimientos. Y tú los conoces más que yo porque eres de América del Sur. Indigenismo. O el indigenismo te viene a una reivindicación de lo que fue el indígena como víctima de un genocidio. Y eso acaba más España. O sea, nos separamos de ellos porque eran abusivos, pero también eran unos genocidas. Y en los países como el nuestro se da el panafricanismo. Y juntos, viniendo de la izquierda, se crea todo un relato y una narrativa histórica que deja a España muy mal parada. Pero también resalta a los países anglosajones, irónicamente. Estados Unidos viene a tener el Civil Rights Act en 1965. Ayer. En España, en todo lo que era España, en el Imperio Español, los esclavos que se fugaban de las colonias francesas e inglesas se iban a territorio español. En la Florida, por eso se creó el Fuerte Mosé, que recibía esclavos africanos, libertos. Si tan mal los trataban, porque se iban ahí. Y ellos escriben la historia. Y posteriormente, ya cuando Estados Unidos le aceptó el golpe definitivo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, España, que es cuando está más débil, con la intención de quedarse con Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam, termina de sedimentar España. Y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos queda a la cabeza, teniendo a todos los territorios hispanos herederos de España, viéndolos como reserva estratégica de recursos naturales, tiene que mantener el relato de que ustedes son inferiores porque son católicos, hablan español y son mestizos y mulatos y son descendientes de España, mientras nosotros somos superiores moralmente, económicamente y humanamente y étnicamente porque somos anglosajones o por lo menos no racialmente, vamos a decir, tenemos una ética anglosajona y protestante. Y un tema también sectario con el tema de la religión. Somos protestantes, anglicanos, mientras que ustedes siguen el tema de la Iglesia Católica. Les recuerdo que todo este programa habla sobre la leyenda negra. ¿Quiénes son las voces autorizadas a favor que desmontan la leyenda negra hoy en día? Tenemos a Saavedra, tenemos a, bueno, uno de los principales nuestros en América, en Hispanoamérica es Marcelo Gullo. Él es un escritor argentino que ha hecho un trabajo profundo y su libro, tal vez uno de los más interesantes, es Nada por qué pedir perdón. Porque lo escribió como una respuesta a cuando, sin mencionar nombres, algunos líderes de nuestras latitudes exigieron que España se disculpara por todo el proceso. Lo hemos visto jefes de Estado importantísimos actualmente que le exigen al gobierno español y a su reino no solamente pedir disculpas, sino también una especie de compensación de lo que pasó en ese entonces. Estrategias típicas de las personas de ese tipo de inclinación ideológica, la victimización, en vez de mirar hacia el futuro. Pero yo te pregunto a ti, Jorge, si me permites hacerte la pregunta. ¿Quién tiene más sangre de conquistador? Español. Nosotros aquí en Hispanoamérica, los españoles que viven en España actualmente. Yo diría, bueno, vamos por el origen, los españoles. No, porque esos son los españoles que se quedaron allá. Los españoles que vinieron aquí como conquistadores y se quedaron aquí en este lado Los del mundo españoles criollos. son nuestros ancestros. Entonces vienen y los dicen presidentes que tienen, tal vez, si se les hace un examen de ADN, un porcentaje altísimo De los de conquistadores. eurodescendencia. Esa es la ironía de la vida. Y no solamente eurodescendencia, sino proconquistadores. Exactamente. Pero no solo eso. La gente se burla mucho de los mestizos y los indígenas que puedes encontrar en algunas partes, en Perú, en algunas partes de México, que son proespañoles. Pero la corona les reconoció sus derechos nobiliarios, les reconoció sus títulos nobiliarios. Y usted va a uno de los palacios de España donde tienen todo un pasillo lleno con los principales nobles históricos de todo el proceso de la conquista de España. Y ahí tienen una estatua de Montezuma, tienen una también de Atahualpa, tienen de diversas figuras históricas
con su escudo heráldico. Entonces, cuando se da el proceso de independencia, y esto es algo que no se dice mucho porque no conviene, sobre todo con la figura histórica más importante de tu país, Bolívar, le hacen resistencia a los indígenas en lealtad a la corona. Qué ironía, ¿eh? Pero eso no se maneja mucho. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, la corona nos reconoció nuestros títulos nobiliarios. Y en el momento que se dé una independencia nos van a hacer expropiación de las tierras porque todo va a ser de todos y va a dejar de existir la nobleza. Y dejaremos de ser lo que somos. Y así pasó. Otros actores que desmontan esto de la leyenda negra, o cuáles son los aliados de la corona española o de España para hacerle frente a este tipo de ataque y distorsiones sobre la historia. Actualmente tengo, además de Marcelo Gullo y Saavedra, hay algunos autores que hasta me resulta irónico, son anglosajones, que haciendo un revisionismo histórico, tratando tal vez de probar los abusos de España, dieron al traste revisando los registros de India, revisando los registros eclesiásticos, que no fue así, que no fue así. Luego, ahora no me vienen a la mente los nombres de ellos, tal vez luego en el comentario puedes dejar la lista que te la compartiré para que nuestros oyentes puedan ver esos libros. Pero, señores, comparen Plymouth, siglo XVII, XVI, Plymouth y Jamestown de los Estados Unidos. Compárenlo con la capital de Nueva España, infraestructuralmente. Fíjate que en todos nuestros países hay una ciudad colonial y tiene una estructura que no es simplemente de extracción porque tiene iglesias, tiene viviendas, tiene Acueductos, tiene alcantarillados, un edificio de gobernación, universidades. universidades, que es la Primada de América, aunque le duelan a los peruanos con la Universidad de San Marcos, la Primada de América fue la Universidad Santo Tomás de Aquino, 1538. Yo entiendo que la de San Marcos es verdad, ininterrumpidamente, históricamente nunca fue cerrada y sigue hasta el día de hoy operando y que ellos sí tuvieron un decreto real, la nuestra fue con una bula papal, pero eso es un tema burocrático. Si nos vamos a la fecha y fundación, Universidad Santo Tomás de Aquino, señores, con el permiso de mis amigos peruanos, ¿eh? Espero que este programa llegue a toda Sudamérica. ¿Por qué vemos de que la mayoría de los hispanohablantes llevan a cabo este tema de la leyenda negra y no pasa lo mismo con los francófonos o los africanos en contra de los países que los colonizaron por tanto tiempo? Pasa, lo que pasa es que no se le da tanta promoción porque no sirve para el relato. Porque hasta el día de hoy, como nosotros somos la reserva estratégica de personas de esas latitudes, solapan, callan, manejan ese ruido en contra de ellos, pero resaltan y ensalzan el ruido que se da en nuestras latitudes, porque se han dado reclamos con mineras, con abusos contra Francia, muchísimos embates. Contra el mismo Estados Unidos hasta el día de hoy, siguen hablando, sobre todo los que son más zurdos, hablan mucho de reivindicaciones económicas y demás, que eso es un tema que no tiene, con el debido respeto, no tiene asidero en la actualidad, porque el que lo está demandando no fue esclavista y el que está siendo demandado, perdón, no fue esclavista y el que lo está demandando no fue esclavo. Y aún así somos parte y resultado de ese proceso. Nos queda mirar hacia el futuro. De los errores del pasado solo podemos aprender, pero hay que seguir hacia adelante. Y ojo, aunque estamos hablando de esto de la leyenda negra, tenemos que resaltar que no estamos haciendo una apología y decayendo en la leyenda rosa, que es decir que todo fue hermoso y precioso. No, nosotros aquí en Santo Domingo, República, lo que hoy en día es República Dominicana, fuimos el laboratorio, fuimos el primer encuentro y se dieron situaciones con excesos y demás, porque fue el primer encuentro, pero quedan lecciones aprendidas. La gente no sabe que por eso Colón fue apresado, a su hermano Bartolomé también lo buscaron, a su hermano Diego, a su hijo Diego también. Enviaron, si no me equivoco, fue Francisco de Bobadilla a hacer el arresto. Tendría que revisar si tengo el dato correcto. Y Colón se vio muy mal por eso. Entonces, leyenda rosa sería querer decir que todo fue bueno y hermoso. No fueron ángeles bajados del cielo que vinieron. Fueron personas como nosotros al día de hoy, con sus virtudes y con sus puntos oscuros. Pero vinieron con un sentido cristiano. Se encuentran ya en las latitudes de lo que hoy consideramos o llamamos México, con un imperio antropófago.
es decir, que comían personas, hacían rituales de sangre y demás, y ellos en su fervor cristiano lo identificaban con rito satanista, o bueno, no satanismo como lo entendemos al día de hoy, pero algo mágico religioso, no cristiano, pagano. Y no es verdad que menos de 1000 españoles derrotan al imperio inca y derrotan al imperio azteca, no es verdad. Lo que pasa es que esos conquistadores vieron una oportunidad de los pueblos ya subyugados, sobre todo más en el caso de los aztecas, los pueblos ya subyugados, y aprovechan el contexto político de ese momento para decir, vamos a aliarnos y vamos a derrocar, a deponer al imperio azteca. Algo similar, pero no exactamente ya en la parte, vamos a decir, antropófaga, se dio en, bueno, con los quechuas, con lo que es el imperio inca. Y eso lo queremos aclarar para que no se entienda que estamos haciendo una apología de leyendas rosas. Ahora, ¿quiénes sí tienen una leyenda rosa y no la hemos creído? Los anglosajones, los franceses. Pero señores, nada más hay que ver lo que pasó en Haití. Saint-Domingue era la provincia más rica, bueno, perdón, no provincia, la colonia más rica de Francia. Pero por demografía sencilla se entiende que cuando se fuera a dar el descontento y la revolución de esclavos por los niveles de explotación que ellos tenían, teniendo un porcentaje de blancos y mulatos muy bajo, enfrente a la cantidad de esclavos grandísimas que tenían en la explotación de plantación, de extracción de azúcar, tabaco, algodón y café, se iba a dar un genocidio ¿de quiénes? De los blancos que estaban ahí. Y ese es un ejemplo de explotación que de este lado no se dio, ni lo vimos tampoco, a pesar de ciertas rebeliones cimarrones, que eso es algo muy puntual, no sistemático, no vimos ese tipo de proceso en nuestros países. Solo lo vimos al lado. ¿Y quién estaba ahí? Francia. Casualidades, ¿eh? De la vida. Enemigo totalmente de España. ¿No crees tú que el Reino de España tiene esa responsabilidad de desmontar la leyenda negra? ¿Crees que está solo en esta guerra, de esta campaña en contra de señalarlo responsable de todos los males que suceden en América? Yo te digo algo muy lamentable, que se ve mucho en España. Ellos mismos son uno de los principales consumidores de la leyenda negra y viven haciendo, muchos de sus estudiosos, una apología y un mea culpa muy grande. Entonces les mencionan, hay programas en YouTube donde mencionan, ¿qué usted piensa de Cortés? Oh, pues sí, Cortés fue un genocida. ¿Verdad? Que fue un genocida y es una persona terrible. Y tiene que venir otra persona a decir, bueno, pero es que sin Cortés no tenemos Nueva España, sin Pizarro no tenemos el virreinato del Perú, sin Cabeza de Vaca no llegamos a otras latitudes, sin Ponce de León no tenemos la Florida y no tenemos todo ese proceso histórico que nos dan nuestros pueblos hermosos multicoloridos, que tenemos al día de hoy. En España hay muy pocas personas que están tratando de... Hay un esfuerzo actual, hay un esfuerzo muy intencionado de todo el mundo hispánico, no solo de España, personas que viven en Estados Unidos, personas que viven en América del Sur, personas que viven en América Central y aquí en el Caribe hispano. Hay una intención no solo de reivindicar todo el mal que ha hecho la leyenda negra y de que nos sintamos bien de ser hispanos, que no pensemos, como nos han dicho a veces en las escuelas, ay, que si nos hubieran conquistado los ingleses y fuéramos protestantes, tal vez seríamos ricos, y que somos pobres porque hablamos español y que el español es un idioma que solo sirve para pedir, y siéntete inferior por ser hispanoparlante y por ser un mestizo. No, no debería ser, no debería ser. Y hay un esfuerzo para desmontar todo eso, y tal vez a futuro, y te hablo de un futuro lejano, hacer una unión económica y política. Porque fíjate, de nuestros enemigos, que fueron los que escribieron la historia, y repetimos la historia que escribieron nuestros enemigos históricos por nosotros, o sea, los anglosajones, holandeses y franceses, sobre todo los anglosajones, supieron manejarse porque las colonias antiguas de Gran Bretaña hoy en día son parte del Commonwealth y les sirve para fines económicos y demás. Y nosotros no nos podemos poner de acuerdo unos con otros y por eso todo el proceso de Bolívar fracasó, fue natimuerto. Y hasta el día de hoy. Y es algo que se quiere reivindicar, que todos nos sintamos orgullosos de nuestra realidad histórica. Ojo, no estamos diciendo volver a España ni nada así. Estamos diciendo de que de ese proceso histórico no debemos de avergonzarnos ni sentirnos inferiores por ello. Hablaste sobre el tema de volver a España. Voy a hacer un anacronismo, una locura. ¿Crees que esa iniciativa que tuvo en ese entonces
el gobierno dominicano hace 2 siglos de retornar, volver a esa dependencia de España, responde el- esa, esa, esa homologación de que América es para españoles o no? No, en ese momento creo que no. En ese momento se da un fenómeno diferente. Esas personas que dan el apoyo a la anexión a España eran personas que previa a la independencia ya tenían inclinaciones de un protectorado de algún tipo. Poca gente sabe, y por eso recomiendo tal vez el libro. Hay un libro de historia de la diplomacia. Uno, no recuerdo si es de Josefina Saiter o de Muquien, Adriana San, o creo que hay uno de ambas. Pero en uno de esos dos se habla de que aquí se dio un proceso en el que vino un representante de Alemania, vino un representante de Holanda, vino un representante de Francia, ahí están los afrancesados, vino un representante de Inglaterra, vino uno de los Estados Unidos y vino uno de España. Todo ese sector de aquel entonces afrancesado, pro-estadounidense, pro-español, no creía que teníamos la capacidad de ser independientes. Entonces, cuando se da la independencia y se dan todos los ataques que hizo Haití en contra de nosotros para volver a reclamar lo que ellos entienden en su perspectiva que les pertenece, que no es así, les creó una cierta desesperación. Y ellos vieron como un bajadero de no podemos sostenernos, además de las ambiciones de poder particulares de algunas figuras históricas, pero lo vieron como el punto más estratégico. Estamos débiles. Ojo, no estoy haciendo una apología de lo que hicieron, sino que estoy tratando de entender neuralmente qué estaba pasando con ellos desde la neurociencia y neuropolíticamente, cómo ellos lo percibían. El sector de Pedro Santana, muy inclinado hacia lo estratégico militarmente, percibe una debilidad insostenible en nuestra naciente república y se decantan por las inclinaciones que ellos tenían previo a que se diera el proceso independentista. En consecuencia, vuelven a España, pero una España que lamentablemente para ese momento estaba muy débil, muy debilitada, y al final no rindió los frutos que ellos esperaban, y el sentido patrio, porque no se le preguntó al pueblo llano si era de interés de ellos, llevó a que no querían tener España aquí y se restauró la independencia de República Dominicana, liderado ese movimiento por Gregorio Luperón. Hablaste sobre las independencias en este entonces. ¿Crees que el proceso del independentismo que hubo en las Américas fueron notizadas desde el exterior como una guerra civil? Sí, en muchas partes. Es que, mira, la historia, a veces no, el problema es que la historia nos la enseñan como si fuera un cuento. Y el problema de cuando nos enseñan o nos narran un cuento es que tiene que haber un bueno y tiene que haber un malo. Entonces, dentro de ese relato, nos venden como bueno al independentista, a grosso modo, y nos venden como malo al que está experimentando sedición dentro de su territorio o separación. Y en la historia, desde la perspectiva de las ciencias políticas, que es lo que tú y yo ejercemos, se tiene que ver desde los conflictos en interés. Los intereses en conflicto y el conflicto de intereses. En ese momento, geopolíticamente, lo ven como oportuno mermar la influencia de España. España está saliendo de los problemas que tuvieron con todo el proceso napoleónico, recuperándose todavía. Los ingleses van subiendo. Fíjate que venimos a hablar de imperio inglés como tal. Ese imperio inglés que cae después de la Primera Guerra Mundial y termina de ser sedimentado después de la Segunda. El fin de la Pax Británica. Así es. Viene a subir es cuando España se debilita. Ahí es donde toma muchas fuerzas. El francés también, los momentos que España está débil en esa competencia, sube. Entonces ellos proveen logística, armamento y demás. ¿O no tenían soldados de esas latitudes Bolívar? Tenía algunos. Es casualidad que haya tenido ingleses en su ejército. No le enviaron armas también franceses a otros de nuestros independentistas. Ojo, muy diferente el caso de República Dominicana.
muy diferente. Porque en el momento donde se da la primera independencia, que es lo que le llamamos la independencia efímera que lideró Núñez de Cáceres, ya ahí España no tenía mucho que hacer. ¿Eh? Y fue algo más burocrático que un combate armado. Tomamos, usted ya está depuesto como gobernador de España y somos independientes y no duró mucho. O sea, ¿se hablaría de una primera República Dominicana o no? No, eso ya tendrían los historiadores que ponerse de acuerdo, porque a veces pasamos muy por alto ese proceso de independencia, de primera independencia que se dio, donde se iza la bandera de la Gran Colombia. Poca gente lo sabe. Una bandera muy parecida a la de Venezuela actualmente, pero creo que en ese momento solo tenía 5 estrellas. Y no rindió los frutos que ellos esperaban y viene Haití, ocupa, y luego Haití, que como Bolívar le debía favores, no nos ayuda, y después de nuestro proceso de independencia se da con Haití y posteriormente se restaura con una España débil. Pero no hay una incidencia tan fuerte como en el momento, a inicios o principios del siglo XIX, en esas primeras décadas, como se da tal vez con Nueva España, como se da con Nueva Granada, como se da en el Virreinato del Perú y en las demás latitudes. Y al final, mira lo que pasó con México. Pocos años después de su independencia se les arma la guerra con los Estados Unidos y se queda con más de la mitad de su territorio hacia el noroeste. Muy interesante, ¿eh? Llama a pensar, bueno, apoyamos. Y Florida. Poca gente sabe que Florida fue de España hasta las primeras décadas del siglo XIX. Y después España, que ayudó mucho a Estados Unidos, tanto en su independencia como en otros combates. Estados Unidos le dio su puñalada por la espalda. Y después se armó explotando el Mena ahí frente a, en la bahía de Cuba, armó su guerra. Y eso es lo que hemos visto, esa incidencia foránea en esos procesos, porque es una competencia geopolítica de expansión y control de los puntos geoestratégicos para controlar, si lo vemos desde la talasocracia, las vías marítimas, y si lo vemos desde la perspectiva a futuro de Mackinder, también el territorio propiamente, que es donde pueden hacer la extracción de los recursos para después llevarlo por el mar. Y mira, ¿qué es España al día de hoy? España es lo que tienen en la península ibérica. Comparten la península con otro país. Con Portugal. En Portugal. Las islas que tienen en la costa norafricana, que son las Islas Canarias. Y ya más cerca, hacia el noreste, tienen las Islas Baleares. Ni siquiera Gibraltar lo tiene. Eso es un tema interesante. Que hay que hablar de nuevo de los anglosajones. Ay. Y ahí lo mermaron. Y después siguieron manteniendo ese relato histórico de que son inferiores, son católicos, hablan español. Si tú no hablas español, si tú no hablas inglés, tú eres inferior. Y persiste hasta el día de hoy en formas más pequeñas, pero dentro de Estados Unidos y en la misma psiquis nuestra. O sea, tú puedes encontrar familias, Jorge, donde te dicen, y ok, es importante hablar la lengua franca. El inglés hoy en día es la lengua franca porque cae el imperio inglés, pero Estados Unidos como heredero sigue y bueno, dolariza la economía cuando cae el patrón oro y we all have to speak English to move forward, ¿verdad? Pero que te lo digan como una necesidad es una cosa y que te digan habla inglés para que no seas un muerto de hambre inferior que solo habla español, que es un idioma que sirve nada más para pedir, es muy diferente, porque eso incide en tu autopercepción. Entonces, soy hispano, soy inferior, no voy a progresar nunca. Nuestros países van a ser pobres siempre, porque ellos son protestantes y son anglosajones y son superiores. Nosotros somos herederos de España y vamos a ser pobres siempre. O sea, eso incide en la psiquis, en la autopercepción. Y ojo, tú conoces tal vez de personas en lo personal que hablan así. Y si lo repites tantas veces, bien, y desde hace muchísimo tiempo, más aún. Claro, claro. ¿Cómo ves el tema de la lucha de la leyenda contra la leyenda negra aquí en República Dominicana? Hay pocas personas, hay algunas páginas en Instagram que lo promueven con algunos dominicanos, tanto que residen aquí como nuestros hermanos de la diáspora en España, en algunas partes de América del Sur y en los Estados Unidos y Canadá. Hay una intención. Pero todo esto, Jorge, lo hablamos no por un sentido nostálgico, sino que es algo que hasta se ve reflejado en nuestro ADN. Y de ahí la importancia de la genealogía. Y quiero resaltar la ardua labor que hace la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica,
que se encarga, es de los pocos que se han encargado de revisar todos estos temas, de dónde viene cada quien, la genealogía de cada persona, ver con los exámenes de ADN que tenemos al día de hoy, cuál es su composición étnica. Y fácilmente usted se va a encontrar, sobre todo aquellos que predican en contra de España y son abanderados de la leyenda negra. Fácilmente usted está vinculado a varias personas de ese proceso histórico. Fácilmente usted se encuentra que usted es familia de Ponce de León o de alguna de esas personas. Y también en el proceso histórico local de nuestra independencia. Ellos han encontrado personas que ni saben que están vinculadas a figuras históricas. Entonces, la genealogía es importante. Es importantísima, más que nada por un sentido de la identidad nacional, que es la base de la cohesión nacional y que es un tema de seguridad nacional, porque se vincula al interés nacional. Nuestra identidad es uno de los intereses nacionales que nos permiten seguir existiendo como nación. Y si no reconocemos los efectos de nuestro proceso histórico que se ven reflejados en nuestro ADN, donde aparece la mezcla de esos grupos y otros que llegaron después, incluyendo a tu gente allá de Medio Oriente, no vamos a tener un sentido fuerte que nos cohesione a todos socialmente. La importancia de la identidad, ¿no? De homologar de un solo frente en contra de las amenazas. Algo que quería resaltar importantísimo, sucintamente hablando de la genealogía, bien, que destacaste la importancia y cómo se está llevando a cabo hoy en día en República Dominicana. Desde la Academia de Genealogía, la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica, se ha hecho una investigación y se sigue haciendo hasta el día de hoy exhaustiva de todos los registros civiles y eclesiásticos que existen, dígase cartas bautismales, de confirmación, que la iglesia era la que hacía el trabajo de registro civil mejor que las gobernaciones, y poder identificar de dónde vienen todos los grupos que hacen ser el ser social dominicano, el ser nacional dominicano. Y hay una incidencia muy grande desde el sur de España, principalmente, de lo que es Andalucía y desde las Islas Canarias. Y ellos registran todos esos grupos, además también de los grupos que llegaron de el África subsahariana, de lo que hoy se conoce como Nigeria, los Yoruba, y de los grupos arahuacos que aquí había, que es otro de los elementos que nos vincula con Venezuela, porque nuestros indígenas arahuacos salen de la cuenca del Orinoco, que está allá en tu patria. Y de toda esa mezcolanza en diversos niveles sale el ser social dominicano, que ojo, según el promedio de los exámenes de ADN, el porcentaje mayor es eurodescendiente. Lo que pasa es que el fenotipo afro resulta ser más dominante. En la gran mayoría son mestizos. Y terminan, casi la mayoría demográficamente es mestiza, pero fenotípicamente, porque una cosa es lo que te diga tu ADN y otra cosa es lo que es tu fenotipo. Lo que ves a simple vista. Exacto. Aunque algunas personas que tú le ves un fenotipo predominantemente afro, se hace un ADN y fácilmente le sale un porcentaje mayor eurodescendiente. Lo que pasa es que al ser híbridos todos, el híbrido tiene más rasgos recesivos que dominantes que no resaltan, ¿verdad? Y al mezclarse con una persona con más rasgos dominantes, entonces esos son los fenotipos que van a estar más palpables. Pero se está haciendo el trabajo desde una perspectiva de genealogía para entender exactamente, con una precisión quirúrgica, desde dónde empezamos a venir. No solo decir, de España. No. Que fulano de tal, en la fecha tal, se subió en el barco tal y arribó al puerto de Santo Domingo y se casó con... Y ojo, aunque les duela a los mexicanos, que ellos dicen que los primeros mestizos estuvieron allá, no, el primer mestizo nace aquí. Entonces eso lo podemos ver también en toda esa revisión histórica. Y es algo que nos permite entender quiénes somos y no caer víctimas de narrativas que nos han querido insertar intereses globales con un discurso que nace en países anglosajones. Hablaste de no caer en esos discursos de países anglosajones y antiespañoles, vamos a ponerlo así. Recomendaciones, y ya para cerrar, para nuestro público de no caer en esa esfera, en ese gama de la leyenda negra. Lo primero sería ser consciente de que no es una leyenda rosa. No es una apología de lo que se haya dado porque eran personas. Y donde haya personas en convivencia, habrá conflicto. Hay conflicto entre hermanos en una casa
hijos de una misma madre. Naturalmente, mientras más se complejice la sociedad, habrá conflictos, sobre todo de personas que tienen tal vez culturas antagónicas en encuentro. De ese resultado se da la armonía. Primero hay ruptura, luego armonía. Entonces, verlo así, no tener el temor de sentirte que estoy haciendo una apología de todo esto si leo. No, atrévase a leer. Atrévase a leer. Permítase usted ver qué dice el otro. Vaya con una mente abierta y lea lo que dicen autores como María Saavedra, Marcelo Gullo, y véase también las conversaciones que el coronel Pedro Baños tiene sobre estos temas. Brevemente, cuando lo menciona también nuestro queridísimo maestro, de los más grandes que hay aquí en República Dominicana, Iván Gatón, que aborda estos temas. Importantísimo. Importantísimo. Verlo así con una mente abierta. Y lea, porque no se lo están sacando del aire. Ellos tienen toda su evidencia de registro de Indias, registros eclesiásticos y todo lo que quedó en constancia en nuestras ciudades de aquel entonces, en nuestras iglesias de aquel entonces, que hasta el día de hoy, de manera fidedigna, guardan esos registros. Y también acercarse, si gustan, a la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica para que puedan ver desde dónde vienen todas nuestras primeras personas que llegan aquí desde otras latitudes. Ya para cerrar, me gustaría que te enfocaras en la cámara y le des un mensaje a los seguidores que están siguiendo, para así decirlo, esta lucha en contra la leyenda negra. Sea crítico. Recuerde que siempre habrá intereses en conflicto, en lo que se escribe, en lo que se vende, en el adoctrinamiento también hay intereses. Piense, sea individuo, piense por usted, revise, atrévase a revisar y llegue a sus conclusiones. Aquí no estamos tratando de imponerle a nadie una ideología, es darles otra mirada, otra perspectiva, que tal vez le va a servir, aunque sea un poquito, para que usted se sienta mejor de ser hispano y de ser dominicano, porque somos resultados de hispanos, africanos y arahuacos, específicamente los taínos y otros grupos, porque están también los iguayos y otros grupos, los mascorices. De toda esa mezcla, atrévase a investigarlo en vez de estar diciendo, genocidio, vamos al Parque Colón a llenar la estatua de Colón de sangre Remover la estatua y a de remover Colón. la estatua de Colón. No. Es un mensaje. Me gustaría que compartieras en las pantallas las redes sociales donde se pueden conectar contigo. Bueno, yo actualmente no tengo abiertas mis redes sociales, pero me pueden encontrar en Instagram por Ricardo Ernesto TM, o pueden contactarse con Sala Situacional, que me comprometo a seguir participando con diversos temas de interés de la política. Pero cuando digo política lo hablo como ciencia, no de la política partidaria, que yo no abordo esos temas, de lo que es la geopolítica y la defensa y seguridad nacional. No me queda más nada sino de pedirme de ustedes y les pido a ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a este programa. Soy Jorge Saade, hasta entonces.